Buen día, queridos amigos y hermanos. Una vez más, sea usted bienvenido a su programa La Voz del Pastor. En esta ocasión quisiera invitarle que abra su Biblia con un servidor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 11 versículos de este pasaje, segunda a los Corintios, capítulo 1. Dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esta es la palabra de nuestro Dios. Amigo hermano, en este pasaje el apóstol Pablo está compartiendo con los hermanos de Corinto algunas de las experiencias tristes, difíciles que él estaba viviendo al llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Él cuenta cómo estas experiencias llegaron a ser tan fuertes para su ministerio, tan difíciles para su vida, que aún dice el versículo 8 que perdieron la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo había pasado por momentos muy difíciles y él entiende que Dios lo libró y que Dios lo seguía librando. Pero cuando llegamos al versículo 11, hay una palabra con la cual el apóstol Pablo comienza este versículo diciendo a los hermanos de Corinto que cooperen también ustedes a favor nuestro. Cooperen también vosotros a favor nuestro. Cuán importante se vuelve en la obra de Dios la participación de todos los hijos de Dios para cooperar en la obra de Dios. Y ese es el tema que quiero compartir con usted en esta hora. La necesidad de cooperar en la obra de Dios. En esta primera entrega vamos a enfocarnos en dos cosas que la palabra de Dios nos muestra de cómo podemos usted y un servidor cooperar en la obra de Dios. La palabra cooperar, dicho sea de paso, significa obrar junto con otro u otros. Lo repito, la palabra cooperar significa obrar junto con otro u otros. Y esto es prácticamente lo que hacemos todo el tiempo de nuestra vida. De una o de otra forma, siempre obramos, siempre trabajamos junto a otros. Y aunque tal vez familiarizamos más esta palabra cooperar con el asunto económico, veremos en la palabra de Dios que como hijos de Dios, como creyentes en el Señor, ustedes y yo podemos cooperar en otras áreas y de muchas formas en la obra de Dios.
Así que le invito para que atendamos al clamor de aquel que pacientemente sigue esperando que le ayudemos cooperando en su grandiosa y maravillosa obra, como lo dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, porque no quiere nuestro Dios que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le pregunto entonces, amigo, hermano, ¿de qué manera podemos cooperar en la obra de Dios? Bueno, vayamos una vez más al pasaje que tenemos como base aquí en 2 Corintios, capítulo 1, y veamos una vez más el versículo 11. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Amigo hermano, la primera manera en la que ustedes y yo podemos cooperar en la obra de Dios es por medio de nuestras oraciones, orando por otros. Orando por otros. El apóstol Pablo está poniendo esta necesidad, este grito de auxilio, por decirlo de una manera, en los hermanos, en los creyentes en el Señor Jesucristo que se encontraban en la ciudad de Corinto, y particularmente esta carta está dirigida a la iglesia de Corinto, y es a esta congregación, a esta iglesia en Corinto, a quienes Pablo se dirige a ellos y les ruega por favor que cooperen con ellos mediante sus oraciones. Cuán importante, hermano, es que nosotros podamos en la obra de Dios orar sin cesar, como nos invita la palabra de Dios, pero orar también no solo por nosotros o por los nuestros, sino orar por la obra de Dios, por los siervos de Dios, por los que predican la palabra de Dios. Orar los unos por los otros, como nos invita la Escritura. Ahora es interesante que el apóstol Pablo, un siervo de Dios que se dedicó a llevar el evangelio en muchos lugares, y por qué no decirlo, fue uno de los grandes misioneros que atravesó barreras culturales, barreras raciales, barreras de idioma, como lo hacen muchos misioneros hoy en día. El apóstol Pablo, en base a la experiencia que él estaba teniendo allá en la lucha constante por llevar el evangelio, vemos en la palabra de Dios que a 5 iglesias se dirigió a través de una carta, y a estas iglesias que a continuación vamos a ver, a estas iglesias les pide exactamente lo mismo: que oren, que cooperen por medio de sus oraciones. Dije 5 iglesias, ya vimos la primera que fue a Corinto. Veamos a la segunda, allá en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo en los versículos 18 y 19 les pide ahora a la congregación de Éfeso lo siguiente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y por mí, dice, oren por todos los santos, pero también oren por mí, hermanos. En la obra de Dios, para llevar a cabo la obra de Dios, necesitamos de sus oraciones, dice Pablo. Y Pablo pide a los cristianos de Éfeso que cooperen con sus oraciones. Dice, oren por todos los santos y oren por mí específicamente. Le dice a la iglesia de Éfeso, oren para que cuando yo abra mi boca y comparta la palabra de Dios, lo pueda hacer con todo denuedo, lo pueda hacer con toda facilidad, lo pueda hacer con toda vehemencia, que tenga esa facilidad al presentar el evangelio. Pero hay otra iglesia, la iglesia de Roma. Vamos a Romanos capítulo 15, versículos 30 al 32. Dice la Escritura así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Lo escuchó? Que me ayudéis orando por mí a Dios,
para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Nuevamente el apóstol Pablo está pidiendo la cooperación a la otra iglesia, la iglesia de Roma. Oren por mí, particularmente por estas tres peticiones. Número 1, para que fuera librado de los rebeldes. Número 2, para que su servicio a los santos fuera aceptable. Y número 3, para que pronto pueda ir a verlos y gozarme con ellos. Número 4, Pablo expide una carta a la iglesia de Colosas. Y en el capítulo 4, versículo 12, versículo 4, veamos nuevamente esta petición que deja Pablo a la iglesia. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Nuevamente, en cuarto lugar, vemos otra iglesia a la que Pablo se dirige y le pide la misma ayuda. Cooperen, hermano, con sus oraciones por nosotros. Y aquí les deja dos peticiones. Número 1, oren para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Oren para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y segundo, oren para que al predicar el Evangelio lo haga de manera clara y poderosa. Para que cuando yo predique el Evangelio lo haga de manera clara y poderosa. Hermano, aquí encontramos dos peticiones muy importantes que como cristianos debemos atender. Gracias a Dios por la libertad que tenemos en nuestro lugar, en nuestro país, para poder proclamar el Evangelio. Y Dios nos ha abierto muchas puertas. Muchas puertas. Lamentablemente a veces no las aprovechamos. Pero en ese momento donde estaba el apóstol Pablo, la situación era muy complicada para que el Evangelio pudiera ser predicado. Hoy en día conocemos de lugares geográficos, de países donde el Evangelio, las puertas del Evangelio se han cerrado y difícilmente uno puede con libertad predicar a Cristo Jesús como el Salvador de este mundo. Y no era la excepción, y Pablo dice, oren para que se nos abra puerta para la palabra. En segundo lugar, les dice a los hermanos de Colosas, oren, hermanos, para que cuando predique el Evangelio lo haga de manera clara y poderosa, para que lo manifieste, dice, como debo hablar. Cuán necesario es que hoy se ore por esta petición que decía Pablo a Colosas, porque ciertamente hay muchas personas que predican la palabra de Dios, llámese como se llame, pastores, predicadores, etcétera. Pero hay mucha gente que hoy predica la palabra de Dios y sin embargo a veces parece que les cuesta mucho trabajo dar a conocer con claridad, con precisión, manifestar las buenas nuevas de salvación. Y la gente se confunde y la gente no está clara. Y lo vemos a través de cómo viven la vida cristiana, un cristianismo muy confuso a lo que es la vida cristiana que la palabra de Dios nos presenta. Hermano, necesitamos orar para que los que prediquen la palabra, donde quiera que Dios los haya llevado, que lo hablen, que la prediquen de manera clara y poderosa. Finalmente, Pablo le escribe a otra iglesia, a la iglesia de Tesalónica. En la segunda carta que escribe a tesalonicenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo les dice en los primeros 2 versículos lo siguiente: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Nuevamente, Pablo pide a otra iglesia, oren por nosotros, cooperen, hermanos. No piensen que solamente queremos su dinero, necesitamos su dinero. La obra de Dios realmente se lleva a cabo por la finanza, la economía es importante, pero quiero que estén orando por nosotros. Esa es otra manera de apoyarnos, esa es otra manera de cooperar en la obra de Dios. Y aquí les deja saber a los de Tesalónica dos cosas.
Primero, oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es decir, que no tenga obstáculos, que no tenga trabas, que la palabra del Señor haga su obra en la vida de todos aquellos que escuchan y que sea glorificada la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, estas que cambian la vida de la persona, estas que edifican a todo ser humano que la escucha y que la recibe con fe. Oren para que sea glorificada. Pero en segundo lugar les dice Pablo, hermanos de Tesalónica, oren para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Dónde no hay hoy en día hombres perversos y malos? ¿Dónde no hay hoy en día personas que no conocen a Cristo y que se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra? ¿Dónde no hay personas hoy en día que sean perversos y malos? En todo lugar. Y en el campo misionero en el cual Pablo estaba llevando a cabo la obra de Dios y predicando la palabra, había también personas con estas características que describe Pablo: perversos, hombres perversos y hombres malos, porque dice al final, no es de todos la fe. Por eso decía hace un momento, gracias a Dios por la libertad que tenemos, que a pesar de que tenemos a nuestro alrededor hombres con estos adjetivos perversos y malos, aún podemos predicar el Evangelio con toda libertad. Pero hay lugares, hay países donde los siervos de Dios que están allá predicando su palabra se enfrentan todos los días a este tipo de personas, al cual tristemente muchos siervos de Dios, han perdido la vida al enfrentar a este tipo de personas, hombres perversos y malos. Pablo está orando y está escribiendo estas cartas a 5 iglesias: a la de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Tesalónica, y a cada una de ellas el apóstol deja un clamor de ayuda, de necesidad, y les dice: hermano, oren por mí, oren por nosotros, oren por favor, cooperen con nosotros en la obra de Dios. Sus oraciones son pero muy importantes. Hermano, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos orando? ¿Y por qué peticiones oramos? ¿Es usted, hermano, amigo, uno de los que les gusta faltar a las reuniones de oración de su congregación? ¿Es usted una persona que siempre encuentra cualquier pretexto para no estar presente en la reunión de oración? Necesitamos orar los unos por los otros. Mire, el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 9, versículos 36 y 38, que al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y después dice a los discípulos las siguientes palabras: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y escuche lo que dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La necesidad es mucha, los obreros son pocos. Así que rueguen al Señor, oren al Señor para que envíe más obreros a su mies. Hermano, Cristo Jesús pide a los cristianos de todo el mundo que se dicen ser discípulos, seguidores de Jesucristo, pide a los creyentes de todo el mundo que también se unan, que también se sumen y cooperen con sus oraciones para que haya más creyentes comprometidos con el Señor para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Cristo Jesús pide a todos los cristianos que cooperen con sus oraciones para que haya más y más y más obreros que vayan al campo a trabajar para el Señor. Hoy en día, lamentablemente, ha pasado años que no ha habido una persona de las iglesias que salgan con el deseo de ir y servir a Dios de tiempo completo, con el deseo de ir y predicar el Evangelio. Si a duras penas sale un grupo
de hermanos de cada congregación a tocar puertas, a hacer actividades donde presenten a Jesucristo como el Salvador del mundo, si a duras penas esto sucede, y si a duras penas muchos pastores lo llegamos a hacer, poco entonces vemos que Dios pueda ver más obreros que están saliendo al campo para compartir el Evangelio de salvación. Hermano, esto es una necesidad que hay en la obra de Dios. Es una necesidad, una realidad que se vive en la obra de Dios. Y usted y yo hemos pasado mucho tiempo perdiendo, haciendo muchas cosas, envolviéndonos en los negocios de la vida, poniendo nuestros ojos en la tierra y se nos olvida, pasamos por alto, participar, ayudar, cooperar en la obra de Dios con nuestras oraciones. En segundo lugar, en 1 Timoteo, por favor, capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pablo está escribiendo a este joven en el ministerio llamado Timoteo. Y en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, le dice las siguientes palabras: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice el apóstol Pablo, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amigo hermano, en segundo lugar, la manera en que usted y yo podemos cooperar en la obra de Dios es teniendo un buen testimonio. No solo testimonio, sino un buen testimonio. Pablo lo sabe. Y sabe la importancia que es, el impacto tan grande que es en el mundo, que los cristianos sean buenos cristianos. Es decir, que los cristianos demos un buen ejemplo a los que nos rodean. Por eso le dice a Timoteo, a este joven ministro: ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino más bien sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Timoteo era un joven cristiano. Timoteo era un hijo de Dios. Timoteo era un siervo de Dios y él debía recordar la importancia que tiene el ser un buen cristiano. Lamentablemente hay muchos cristianos hoy en día que pues son cristianos porque ellos dicen que son cristianos, y esperemos que por la gracia de Dios lo sean. Aunque el Señor Jesucristo siempre dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7. Pero qué importante es hoy en día que los cristianos sean buenos ejemplos. Y aquí hay algunas áreas, llamémosle áreas de oportunidad, para poder impactar a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestros amigos, aún a nuestros enemigos, ¿por qué no? Y Pablo le dice: en estas áreas es donde se puede notar, Timoteo, que tú seas ejemplo de los creyentes y de los buenos. Con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestro amor, con nuestro espíritu, con nuestra fe, con nuestra pureza. Estas son áreas, hermanos, de nuestra vida en las que constantemente podemos reflejar a los demás que tenemos un buen testimonio como cristianos. ¿Cómo andan tus palabras cuando estás fuera del templo, de la iglesia? ¿Cómo es tu conducta en el trabajo, en la escuela o en tu casa cuando no estás en el templo? ¿Cómo es tu amor para con tu prójimo? ¿Cómo es tu espíritu con el cual llevas a cabo las cosas? ¿Cómo es la fe que reflejamos a través de nuestras obras, de nuestras acciones? ¿Cómo es tu vida pura y limpia delante de Dios? En realidad, todas estas cosas, hermanos, son áreas de oportunidad en la vida de cada creyente, en la cual y con la cual podemos cooperar en la obra de Dios, cooperar con un buen testimonio. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14 y aún el 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
Y dice en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es importante que tengas un buen testimonio, dijo Jesús. Luego en Lucas capítulo 11, verso 35, dice el Señor, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo que hagamos que la gente glorifique el nombre de Dios a través de nuestra vida, de lo que ven, de lo que conocen, y no que lo maldigan. Y luego en Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, las buenas obras no son para salvación. Para salvación se es salvo, según Efesios, los versículos que preceden al 10, por la fe. Pero ya que seamos salvos, ahora sí dice el verso 10, que siendo hechura en Cristo Jesús, hemos sido salvos para buenas obras. Las buenas obras son consecuencia de una persona regenerada, de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús mediante la fe en Jesucristo. Las buenas obras vienen siendo consecuencia, y Dios ya preparó de antemano, con antelación, y nos ha dejado en su palabra por escrito todas esas buenas obras en las cuales Dios quiere que nosotros andemos para que cooperemos en la obra de Dios y seamos de buen testimonio para los demás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿A cuánto de nosotros nos han dicho, ¿y eso que eres cristiano? O, ¿y eso que vas al templo? Qué terrible y qué triste cuando escuchamos palabras como estas de parte de nuestra familia, de parte de algunos amigos. Qué terrible que nosotros, hermanos, seamos personas que no nos preocupemos por dar un buen testimonio, porque al hacer esto no estamos ayudando para que la obra de Dios avance y crezca y que más personas puedan venir a Cristo Jesús. Hermano, tenemos la necesidad de orar unos por otros para cooperar en la obra de Dios, pero también tenemos la necesidad de tener un buen testimonio para cooperar en la obra de Dios. ¿Quieres cooperar? Esta es tu oportunidad. Que Dios te bendiga.